¿Sabías que hoy en día es posible monitorear los signos vitales de un paciente en tiempo real, sin la necesidad de que esté conectado a ningún cable? Hola a todos, bienvenidos a este episodio especial donde vamos a hablar sobre un tema súper interesante, el sistema de telemetría médica para el monitoreo de signos vitales. Este es un proyecto que desarrollamos en nuestro curso de transmisores y receptores, y hoy queremos compartir con ustedes cómo funciona este sistema, su importancia en entornos clínicos y todo el diseño que hay detrás de esta red tan importante. Ok, pero primero, antes de empezar, necesitamos una pequeña introducción para poder entender todo lo que hablaremos de ahora en adelante. La telemetría médica permite que los datos del paciente puedan ser transmitidos de forma inalámbrica, lo cual es ideal para hospitales donde los pacientes necesitan moverse o estar monitoreados continuamente sin la necesidad de cables que sabemos que llegan a ser supremamente molestos. Imaginemos que un paciente se está recuperando de una cirugía cardíaca. En lugar de estar limitados por cables, este podría caminar por la sala mientras su equipo médico sigue sus signos vitales desde una central de monitoreo. Esto y mucho más es posible gracias a la telemetría médica. Este tipo de sistemas es utilizado en unidades de cuidados intensivos, en postoperatorios, en cardiología, en neurología y en muchas áreas más donde se requiere supervisión continua sin la necesidad de restringir la movilidad del paciente, mejorando esto la calidad y la experiencia que sabemos que ya puede llegar a ser un poco modesta para el paciente. Ok, entonces para poder abordar a fondo este tema que es tan interesante e importante, vamos a dividirnos todo esto por área. Cada uno de los integrantes de nuestro equipo se encargó de investigar y de explicar cada parte del sistema. Primero vamos a empezar con el diseño general del sistema. Pasamos a una transmisión, recepción, procesamiento y por último y no menos importante, la visualización de los datos. Así que si alguna vez te preguntaste cómo llegan estos datos desde el cuerpo del paciente hasta una pantalla en tiempo real, este episodio es para ti. Así que sin dar tantas vueltas, comencemos con nuestro primer tema. Muchas gracias, compañera María José, por llevar a cabo la introducción de lo que viene siendo el sistema de telemetría para así ir integrando lo que viene siendo este proyecto. Este proyecto lo vamos a llevar a cabo para entender las primeras etapas de cómo se lleva a cabo un diseño para la integración de un sistema de telemetría en un hospital hasta las etapas ya de funcionamiento, básicamente de cuando este se puede visualizar en un monitor. Es decir, vamos a hablar todo el proceso que conlleva un sistema de telemetría, el cual va a ser explicado por los compañeros también adicionales en esta exposición. Entonces, en mi caso les voy a hablar las primeras etapas, los fundamentos, conceptos claves como historia, qué es el sistema de telemetría, los signos vitales que este mide, las aplicaciones dentro de un área hospitalaria y adicional a esto, un poco de algunos estándares, normas que utilizamos, los rangos, entre otros. Para dar inicio, ¿qué es un sistema de telemetría? Es aquel que permite la medición remota y la transmisión de datos a una ubicación central. Esta permite la supervisión constante de los pacientes. Estos estados o movimientos que puedan presentarse de los pacientes es un estado de movilidad o un estado de que los pacientes no puedan movilizarse. ¿Qué quiero decir con esto? De que hay pacientes que van a necesitar cables fijos adheridos al cuerpo para poder recibir o monitorear esa información y otros que no. Más adelante, esos que no necesitan utilizan un dispositivo que capta esas señales o esos signos vitales y lo envía pasando por todo el proceso que pasaría igualmente uno con cable. Entonces, este sistema de telemetría es interesante porque no solo se encaja o busca encajar en un área en específico, sino que también abarca otras áreas adicionales como el área de la automotriz, la industria aeroespacial, la aviación, entre otros campos adicionales que este sistema integra y brinda ese funcionamiento óptimo de poder monitorear diversos aspectos.
Para no desviarnos un poco, volvemos a un tema, era para ampliar un poquito qué otras áreas también este sistema de telemetría abarca o lo podemos percibir o notar. Entonces, en el sistema de telemetría busca entrar en diversas áreas que la compañera al principio mencionó. Aquí vuelvo y recalco, algunas de estas son aplicaciones como las de unidad de cuidados intermedios, que son aquellos pacientes que requieren vigilancia pero no están en un estado crítico. El posoperatorio, pacientes después de cirugía que se le detectan complicaciones tempranas. También vemos cardiología, pacientes con arritmia, isquemia, pacientes que sufren de taquicardia o incluso los que tienen integrados lo que viene siendo un marcapasos. Adicional a esto también está la neurología, que son pacientes con epilepsia o accidentes cerebrovasculares, también conocidos por sus siglas como ACV. Entonces, básicamente, también vemos los pacientes en movimiento, pacientes que ya están por dar de alta. Sin embargo, es bueno todavía mantener ese estudio de monitoreo para saber que todo está normalizado. Entonces, estos signos vitales que por lo general se están midiendo constantemente en todos estos tipos de pacientes o aplicaciones son los signos de la frecuencia cardíaca, que son latidos por minuto, la saturación de oxígeno, que es el porcentaje de oxígeno en la sangre, lo que viene siendo la presión arterial, la presión sistólica y diastólica que se está midiendo, la respiratoria, que son los ciclos respiratorios por minuto, y la electrocardiografía, que es la que nos encarga o se encarga de ver la parte eléctrica del corazón, y por último la temperatura corporal, que es el calor corporal que se está emitiendo en este momento por el paciente. Entonces, una vez teniendo en cuenta todos estos signos vitales que se están registrando en un sistema para luego estos ser visualizados en un monitoreo, porque la especialista pueda ver el estado en el que la persona se encuentra y así tratarla o diagnosticarla en tal caso, dependiendo de lo que se le esté presentando. Si sobrepasa los márgenes normales de signos vitales. Entonces, luego de esto, y tener en cuenta qué es sus aplicaciones, qué mide, podemos entrar un poquito en la historia, porque hay que entender desde qué inicios esta, cómo comenzó y a lo que es hoy en realidad el sistema de telemetría. Entonces, la historia conlleva desde los orígenes, desde el siglo XIX hasta el siglo XX. En el siglo XIX entramos en el año 1870 y cerramos en el año 1960. En el año 1870 se dan los primeros experimentos con transmisión inalámbrica de datos. Esto era telemetría básica para el área de la meteorología y la astronomía. Luego en 1950 la NASA, en este caso, populariza la telemetría en misiones espaciales para ver lo que viene siendo los signos vitales de los astronautas. Ya aquí entonces comenzamos como a adecuarlo más que nada hacia las personas, los humanos, para captar estas señales. Entonces, en 1960 se dan los primeros sistemas de telemetría hospitalaria, pero eran inicialmente fijos, es decir, con cables, y estos se veían en el ECG. Luego saltamos a la evolución de la tecnología. Hay como un salto donde la tecnología comienza ya a influir mucho más y entra el año 1970 al 2000, es decir, que de 1960 al 1960 hay un lapso de 10 años donde estuvo en constante crecimiento el sistema de telemetría. Entonces ya en 1970 comenzamos a ver las radiofrecuencias, la RF, en hospitales, pero en este caso existía un término que hoy en día no es bueno verlo en un hospital, que es la interferencia, porque esto nos puede producir una señal no legible, pudiendo darle al especialista un falso positivo de que la persona dice estar bien, pero en realidad está en un estado de taquicardia. Entonces no queremos ver interferencia en una onda, entonces, o en una señal ya visualizada en un monitor. En 1980 se da, 1980-1990, vemos la frecuencia modulada, tal conocida como la FM, para mayor precisión en la señal fisiológica.
y en el 2000 ya se da una transición digital, es decir, comenzamos a ver Wi-Fi y Bluetooth para lo que vienen siendo estándares dedicados para la WMTS, es decir, la Wireless Medical Telemetry Service. Entonces, en este lapso saltamos a la era moderna, es decir, 2010, vuelven a pasar 10 años para ver un avance o un crecimiento en el sistema de telemetría. Eso se da desde 2010 hasta la actualidad. Entonces, vemos temas como IoT, que es la integración de wireless, como smartwatches que captan o hacen la función del ECG, la 5G y la nube, que es la transmisión en tiempo real, historiales electrónicos como la EHR. Vemos la IA, que hoy en día está en totalmente crecimiento, un área de totalmente estudio, donde vemos que en este caso se crean algoritmos para detectar anomalías automáticamente, como arritmias, entre otros. Entonces vemos cómo ese avance tecnológico ha hecho y ha incorporado cada vez más estos sistemas de telemetría en el área de la medicina, haciendo de vital ayuda para el especialista para detectar estas anomalías presentes que puedan darse de manera inesperada, por decirlo así, en nosotros los pacientes, los seres humanos. Entonces, luego de esto, saltamos a estándares de frecuencia. ¿Por qué estándares de frecuencia? Ya aquí entonces entramos un poquito en temas del diseño para tener en cuenta qué rango de frecuencias vamos a estar utilizando para el manejo de este sistema. Entonces, existen dos: la banda WMTS, generalmente es la que utilizamos nosotros en Panamá, que se mide entre un rango de 608 a 614 MHz. Esta es asignada por la FCC. También vemos 1395 y 1400 MHz, y vemos 1427 y 1432, pero es más que nada para dispositivos móviles. Las ventajas de esto es que nos da una protección para la interferencia, y es prohibido uso por otros dispositivos. Es básicamente para el área médica. Entonces, nos brinda un mayor ancho de banda para los datos clínicos. La banda ISM, que es la Industrial Scientific Medical, es el segundo estándar de frecuencia. Este estándar se utiliza en un rango de 402 a 405 MHz. Es usada para los marcapasos y los neuromoduladores. Está la 2.4 GHz, común en wireless, que es para lo que viene siendo Wi-Fi y Bluetooth. Pero en este caso lo triste de esto es que estas son o tienen un riesgo a padecer de interferencia. Entonces los resultados no son tan positivos como tal para ser utilizadas, pero en algunos casos se utiliza. Entonces, ¿por qué utilizamos la FM? Bueno, esta nos permite estabilidad, un mayor ancho de banda, y nos da una calidad de señal mucho mejor a la que nos podría brindar otros rangos o otros estándares de frecuencia. Entonces, lo que buscamos es un estándar de frecuencia que nos brinde una señal lo más limpia posible para poder entonces ser aplicada en los centros hospitalarios y poder obtener una señal adecuada del paciente al monitor, para poder que así el especialista pueda hacer estos estudios y ver qué es lo que está sucediendo internamente. Entonces, para eso se utiliza la FM, básicamente porque nos brinda una no padece interferencia, la calidad de la señal es mucho mejor, es uso típico y adicional tiene un mayor ancho de banda. Entonces son factores positivos por el cual se utiliza la FM. Entonces, a continuación vamos a estar hablando de las normas o los requisitos iniciales para el diseño de lo que viene siendo un sistema de telemetría. Estos requisitos son dos normas las cuales hay que tener integradas en nuestro sistema, y es la IPA y la FDA. La IPA, también conocida como la Health Insurance Portability and Accountability, su objetivo es proteger la confidencialidad de los datos médicos transmitidos por la telemetría. Requisitos claves: su cifrado de datos, que es la señal de telemetría que deben transmitirse de forma segura. Estos son protocolos de AES-128.
el control de acceso, que solo el personal autorizado puede ver esos datos en tiempo real, y el registro de actividad, que es las auditorías de quien accede a la información. Está la FDA. La FDA básicamente es la regulación de dispositivos que clasifica los sistemas de telemetría como dispositivos médicos de clase 2, es decir, riesgo moderado. Los requisitos para esta es la certificación WMTS, que ya la escuchamos, para evitar interferencias con otros equipos. El rango que se utiliza es de 608 a 614 MHz. Las pruebas de precisión son pruebas que validan el estado clínico y la exactitud en la medición de los signos vitales. La compatibilidad electromagnética, MC, que no debe alterar, en este caso, el funcionamiento de marcapasos o desfibriladores. Es decir, mantener unos requisitos que la verdad son de vital importancia para poder obtener mejor estado de la señal, por decirlo así, y que esta señal no sea modificada ni tenga interferencias, es decir, obtenemos una señal limpia. Luego de esto, saltamos a las áreas hospitalarias de implementación. En estas áreas hay áreas donde se implementan estos sistemas de telemetría, entre estos la unidad de cuidados intensivos o cuidados intermedios. Estas ventajas de la telemetría aquí nos permiten ver la movilidad y el balance del costo-beneficio. Movilidad, ¿por qué? Porque permite la deambulación sin perder el monitoreo de la persona o del paciente en este caso. Balance de costo-beneficio, menos recursos que UCI, pero más seguros que planta general. ¿Por qué no se utiliza en UCI? Y anteriormente creo que ahí medio que utilicé UCI y es unidad de cuidados intermedios y no UCI, y ustedes disculpen el manejo ahí de la información, pero no se utiliza en UCI debido a que los pacientes están en un estado crítico y por lo general requieren un monitoreo invasivo. Ejemplo, presión arterial, intraarterial o PVC, que exige cables. Entonces, por eso en este caso este sistema de telemetría aquí como que no entra, pues, porque se está tratando la persona ya directamente y siempre hay una persona ahí pendiente. Entonces, la precisión de los sistemas fijos en monitoreos de cabecera tienen mayor resolución que el ECG, el de 12 derivaciones, integración con ventiladores o bombas de infusión. Son sistemas ya más integrados, sistemas que la persona está totalmente, se puede decir, en un estado que la persona ya no puede como tal mantenerse por sí misma, sino que mediante otros equipos que ayudan a la persona a mantenerse en un estado, por decirlo así, normal. Entonces, por esa razón no se utiliza en UCI estos sistemas, ya que la persona está sujeta a equipos para mantenerse o mantener sus órganos vitales o signos vitales en funcionamiento. Entonces, luego de esto, ya podemos tratar un poquito más, teniendo en cuenta las normas que podemos utilizar, a los rangos que vamos a utilizar. Entonces, teniendo en cuenta estos dos aspectos, podemos saltar al diseño y pruebas iniciales. Entonces, el diseño de este sistema, cabe resaltar que primero está la definición de parámetros a medir, por ejemplo, la frecuencia cardíaca, la humedad, suelo, etcétera, entre otros parámetros adicionales que hay que tener en cuenta en una medición. La selección de sensores que vamos a estar utilizando, en este caso el sensor de HT22 para humedad y temperatura. El procesamiento local, usar un microprocesador o microcontroladores como Arduino SP32 o Raspberry Pi para mantener ese procesamiento local de manera rápida y efectiva. La elección del protocolo de comunicación, depende de la distancia, consumo, ancho de banda. Aquí entra un papel de Bluetooth, Zigbee, Wi-Fi, entre otros como LoRa, 4G, satélites, que son áreas remotas, entre otros dispositivos de comunicación. Este es como más nada criterio de el diseño o la elaboración de cómo se va a llevar a cabo el sistema de telemetría. Hay diversos, uno selecciona el que mejor le conviene al sistema que uno va a integrar. Entonces, la recepción y almacenamiento, que es la base de datos local o en la nube. Y está la visualización de datos, que es el dashboard o web app, el cual ya vamos a visualizar como tal en pantalla de monitor
donde el especialista en este caso puede leer estos datos. Luego están las pruebas iniciales, donde entra un papel importante. ¿Por qué? Ya teniendo en cuenta el rango que se va a utilizar, entonces se hace la verificación de frecuencias con un analizador de espectro. Este analizador de espectro nos va a brindar la configuración del rango de frecuencias, establecerle el analizador como modo span, con frecuencia inicial de 608, frecuencia stop de 611 MHz, frecuencia central de 609.5 MHz, y usar la escala logarítmica dBm para la amplitud, ya que permite detectar señales débiles y diferenciar entre el ruido de fondo y la señal luz. Esto es muy importante teniendo en cuenta un analizador de espectro. Entonces, se da la detección de interferencias, que es identificar picos no deseados en el espectro, en este caso señales espurias, ruido de fondo, que en este caso los ruidos de fondo están rondando a los menos 90 dBm, sugiriendo interferencia ambiental. Y las otras líneas verticales fuera de la banda de 608 a 611, de la ya estipulada o seleccionada. Queremos que todo ronde dentro de ese margen. El análisis de canales ocupados, al final entra un papel de si se detecta lo que viene siendo en este caso queremos es más que nada si se detecta una señal de banda, medir la amplitud con marcadores como marker, y si supera el umbral de menos 30 dBm indica que la frecuencia ha sido ocupada por el transmisor, y la solución de esto es cambiar entonces el canal para ajustar ese rango de potencia de la transmisión. Luego de esto vemos la calibración de la antena de prueba. En este caso, la calibración de la antena de prueba es para ver si el equipo es necesario. En este caso, generadores de señales, analizadores de redes vectoriales, antena de referencia calibrada. En este caso es comparación, ¿sí? En el analizador de redes vectoriales vemos que si es opcional o para mayor precisión si queremos verificar este caso el sistema. La preparación, alineación de cobertura y ajuste de impedancia son valores que hay que tener en cuenta para poder llevar a cabo un sistema de telemetría lo más preciso posible al momento de poder llevar a cabo todo el proceso que eso conlleva, que más adelante también va a ser explicado. Al final sea un proceso de documentación para registrar los parámetros de la antena para futuras pruebas que se vayan a realizar. Entonces, luego de esto se pasa a la validación final. En este proceso de la validación final se prueba el estrés, más que nada de transmitir datos continuamente durante 24 horas mientras se monitorea. En este caso se utiliza un ejemplo, no se trata con pacientes directamente, sino se utiliza aparte sistemas que van a simular eso. Entonces, luego de esto se ve la estabilidad de la frecuencia, se asegura que no hay pérdida de datos, es decir, que todo está totalmente registrado de manera correcta. La variación de la amplitud es máxima y este protocolo asegura que el sistema opere dentro de parámetros regulatorios con interferencia mínima, críticos en entornos médicos entre fallos que pueden afectar el diagnóstico. Entonces, todas estas pruebas iniciales son de gran importancia antes de empezar lo que viene siendo este proceso de ver las estructuras y las regiones adecuadas del sistema. Aquí es importante el diseño, porque dentro de esto, para poder hacer todos esos procesos o esas validaciones que vimos anteriormente y con el analizador de espectro, nos vamos a dar cuenta todas las regiones o los planos utilizados que nos brinden estos planos nos los brinda el hospital, y nosotros como expertos entonces le hacemos las pruebas para que todas las áreas que necesitamos tengan cobertura, porque si no tienen cobertura y un paciente ronda por un camino y le pasa algo, la culpa no es del hospital, la culpa sería de nosotros, que no hicimos bien el trabajo de no adecuar y segmentar adecuadamente todas las regiones por donde va a pasar o en este caso deambular el paciente. Entonces es importante con el analizador de espectro y validar adecuadamente cada región con un máximo de 3 antenas, pasillo y los cuartos. Los cuartos siempre tienen que tener una antena, el pasillo a cada cierta distancia debe haber una antena, y por lo general estas deben guardar un perímetro
por lo menos 3 antenas debe tocarse. Tienen que hacer una circunferencia, por en este caso no visual, donde 3 de estas deben mantenerse en constante comunicación para poder que si en una falla, todavía hay 2 que mantienen el estado de que si la persona pasa, esta es captada y esa información es mandada a la ubicación central para luego entonces ser visualizada. Pero estos planos son brindados por el hospital para nosotros entonces analizar y hacer los estudios adecuados para entonces ir seccionando dónde va cada antena y poder así entonces mantener todos esos perímetros lo más abarcados posible para poder siempre ver o visualizar al paciente dónde está, cómo se encuentra y que esté marcando los signos vitales de manera adecuada. Es importante este paso porque sin esto la verdad no podríamos diseccionar o hacer los estudios de manera adecuada, porque no podemos hacer los estudios al aire libre si no sabemos cuáles son los planos, no sabemos dónde vamos a integrar esas antenas. Entonces es importante que el hospital nos brinde esos planos para nosotros entonces hacer los estudios de, en este caso regresando atrás, de las pruebas iniciales y el diseño. Entonces este es un diagrama básico donde podemos ver cómo en este caso un diagrama en bloque del sistema de telemetría médica y el otro es de un ejemplo de un equipo de electrocardiograma. Entonces, en el flujo del sistema del diagrama básico o el diagrama en bloque, primero se da la captura de datos, que son los sensores monitorean la variabilidad de fisiología del paciente. Luego pasamos al acondicionamiento de la señal para ver las etapas de amplificaciones y adaptar las partes del procesamiento. Luego de esto pasamos al procesamiento como tal, que se digitaliza los datos y se prepara la transmisión. Una vez que esto sucede, saltamos a la transmisión. Los datos son enviados al servidor central mediante redes inalámbricas o cableadas. Hay ahí un ejemplo donde podemos utilizar ambos conceptos, es decir, ambas herramientas. Recepción y análisis. El servidor central almacena, analiza los datos. Y monitoreo médico, que en este caso ya es el personal médico quien accede a los datos desde la central, por decirlo así, permitiendo una respuesta rápida en caso de emergencia y tratar al paciente lo más rápido posible. Ese es el proceso o el salto de un diagrama en bloque de cómo se llevaría a cabo la resolución o la información de los datos o de la señal hasta esta visualizarse a la parte central. Esto lo podemos ver en un equipo de la siguiente manera. Este es el equipo, como le mencioné, un electrocardiograma. Entonces, primero se da la adquisición y acondicionamiento de la señal AI y FB. La AI es un amplificador de instrumentación. Luego pasa por un filtro de pasabanda que está incorporado en el mismo sistema para luego saltar a la conversión analógica a frecuencia mediante VCO. El VCO lo conocemos como oscilador controlado por tensión. Luego de que este pasa por esa señal, automáticamente la llevamos a la modulación y la transmisión. Entonces la modulación y transmisión, en el módulo de transmisor FM, la señal modulada en frecuencia con la subportadora de 5 kHz se envía al módulo de transmisión FM y automáticamente entra un proceso de alimentación que la parte transmisora en este caso se alimenta mediante batería de AAA en caso de en dos casos, por decirlo así, disculpe, junto con el conversor DC a DC que garantiza la tensión adecuada por encima de 1.65 voltios. Entonces es un funcionamiento todo circuito de la primera etapa. Luego de esto vemos la recepción, ¿sí? La recepción aquí es súper importante porque ya entramos como en la parte final o la segunda parte, que es la recepción y el procesamiento. En este caso, lo que se hace con el sistema es que incluye un receptor que realiza la demodulación, es decir, una antena de la señal FM. En el receptor la señal pasa por un módulo FM. Luego de que pasa por un módulo, esta extrae las subportadoras seguida de un filtro adicional de un PLL. En este caso el PLL, un bucle, o se le conoce como bucle de enganche. Entonces, de fase para obtener una señal digital. Esto luego ya adquieren mediante una tarjeta de adquisición
DAQ, y esta parte y permite recuperar lo que viene siendo el SG original para su posterior análisis, ya visualmente en un monitor, como tal en la pantalla del monitor, y obtenemos los datos de manera más que nada ya legible para que el especialista pueda visualizar y contemplar qué es lo que está sucediendo en el sistema. Sin más que añadir, a continuación les va a estar comentando mi compañera acerca de la transmisión de datos. Muchas gracias. Muy bien, súper claro. Ahora que entonces entendemos el diseño general y cómo todo esto se conecta entre sí, es momento de poder ver y entender cómo realmente se da la transmisión de la información, qué tipo de transmisores se usan, cómo nos aseguramos de que los datos lleguen sin errores. Así que a continuación, nuestro compañero nos va a explicar cómo funciona esto a detalle. Gracias por el espacio, compañera. Y esas son excelentes preguntas, porque la transmisión es como el corazón de la telemetría. Imaginen que tenemos toda esa información. La información es del ECG, la saturación de oxígeno en sangre, la temperatura, pero si no llega de forma correcta a los médicos, no nos sirve de mucho. Entonces, ¿cómo sucede esta transmisión de datos? Primordialmente, el paciente lleva consigo un transmisor. El transmisor tiene dentro de él sensores como los electrodos que captan para el ECG la señal eléctrica del corazón, y pueden ser húmedos, los de gel, o secos y textiles para mayor comodidad. También tenemos los pulsioxímetros, que pueden ser de dedo o de oreja, que capturan pues la saturación de oxígeno en sangre y con sus respectivos indicadores de LED infrarrojos. Y por último también tenemos termistores para captar la temperatura en el paciente. Entonces, una vez se recogen toda esa información del paciente a través de los sensores, se tiene que enviar. Entonces, ¿cómo sucede el envío de las señales? Antes de eso, tenemos que abordar un tema importante, porque las señales producidas por estos sensores son sumamente débiles. Entonces estamos hablando de milivoltios, microvoltios, y son señales sumamente débiles que necesitan ser amplificadas. Y para esto se utilizan amplificadores operacionales, o OPAMs en su forma simplificada. Lo que hacen estos dispositivos es como una especie de aumento o agrandan la señal para que sea mucho más manejable. Y lo que sucede también es que al aumentar las señales se empiezan a distorsionar. Empiezan a haber distorsiones o son más sensibles al ruido. Entonces, por esta razón, usamos filtros como pasabajas para eliminar las frecuencias altas y pasaaltas para eliminar las frecuencias bajas, que son las que siempre se producen porque el paciente se mueve, interferencias de la red eléctrica. Entonces, todas estas cosas deben pasar por un circuito acondicionador conformado principalmente por operacionales y filtros. Aquí lo que les mencionaba, los filtros acondicionadores, pasa baja, paso alto. Estos filtros son necesarios para acondicionar la señal del ECG, eliminar ruido, interferencias, todo eso que no queremos que la señal tenga, para dejarla lo más limpia posible. El pasabajo específicamente elimina el ruido mayor a 100 Hz, que ya estas frecuencias ya no son útiles para el ECG. Y el pasaaltas pues elimina las que son menores de 0.05 Hz, que estos son por los movimientos de los electrodos. Entonces, en el transmisor se asegura la señal limpia antes de ser enviada al splitter board y la central de monitor.
Ahora, una vez que se tiene la señal limpia, filtrada, amplificada, ya pasó por el circuito acondicionador, tiene que ser modulada para poder ser enviada. Y la modulación que se elige en estos entornos hospitalarios y en el San Fernando es la modulación FM o modulación de frecuencia de una onda de radio. Entonces, lo que hace la modulación básicamente es que si la señal del ECG sube un poquito, la onda de radio o la onda portadora de radio sube también con el ECG. Y si el ECG baja, la onda portadora baja. Y entonces es como si los cambios de frecuencia llevaran en sí la información de los sensores que tiene el paciente. Y de esta forma se envía la información modulada a las antenas. Entonces, antes de que las antenas reciban esta información, estas frecuencias, es importante mencionar las bandas ISM, que básicamente son como carriles reservados específicamente para este tipo de usos médicos. No requieren licencia porque estamos hablando de señales de baja potencia, alrededor de 1 miliwatt aproximadamente, que es seguro tanto para el paciente como también para ahorrar batería de los transmisores. Entonces, estas señales son enviadas a través de estas bandas y son posteriormente recibidas por las antenas. Entonces, esto sucede básicamente para evitar interferencias, ahorrar energía y mantener al paciente seguro. Muy seguramente hemos visto estas antenas en los techos de los hospitales. Bueno, estas son las antenas de telemetría. Su funcionamiento es básico. El transmisor del paciente emite las señales RF que son captadas por estas antenas. Específicamente en San Fernando, estas antenas están colocadas 2 metros de distancia entre sí. Esto para asegurar la redundancia, que es un concepto que veremos más adelante. Pero básicamente es para que en el área de cobertura siempre esté una antena que capte la señal de un transmisor. En el caso de San Fernando, en los planos que se vieron anteriormente, se mencionan las antenas que están en los pisos 1, 2 y 3, distribuidas en los campos A, B, C y D. Esto principalmente para la notación y para poder identificar rápidamente y tener un control mucho mejor de las antenas en el hospital. Y cada zona o cada antena cubre 2 zonas distintas para evitar interferencia. Se usan antenas dipolo con cobertura general y parche con cobertura específica o puntual. Ahora, una vez que se recibe esta señal modulada por FM, que ya pasó por el circuito acondicionador, la recibió la antena, ¿qué sucede con la seguridad y la redundancia? Que son conceptos muy fundamentales porque son datos sensibles de paciente y por la integridad de estos datos y del paciente debe haber un protocolo de seguridad especial para estas telemetrías. En la parte de seguridad hay 3 conceptos importantes: el cifrado, la autenticación y la prueba de fallas. Básicamente, en el cifrado de datos, lo que se hace es que al enviar la información se le genera como una máscara que no hace que la información sea visible en la trayectoria del envío de la información. Es como ponerle una contraseña una contraseña a la información
que solo tiene la central o la antena que recibe la señal y que debe interpretar estos datos. Esto ocurre para que en el trayecto del envío de la información nadie pueda acceder a esa información. No puede acceder a esa información porque no tiene la contraseña o el cifrado. Si tuviese el cifrado, podría acceder a esa información. Pero estos cifrados por lo general utilizan algoritmos bastante complejos para la seguridad, que solamente puede interpretar la central y los dispositivos que estén conectados pues, a la central. La redundancia es otro concepto muy importante en este aspecto, porque asegura la transmisibilidad de la señal. ¿Qué quiere decir esto? Como se mencionó anteriormente, la colocación de las antenas estratégicamente, estas están colocadas así para asegurar la redundancia, ya que si el paciente se mueve a cierta distancia del área de cobertura, la idea es que si la antena que estaba captando esa señal del paciente y el paciente se sale de esa cobertura de esa antena, esté inmediatamente otra antena para captar la información del paciente. De manera que no se pierden datos en el área de cobertura. Esto para asegurar el envío constante de la data y evitar fallos. Aquí también entra pues la prueba de fallas, que en el caso de San Fernando el sistema utiliza mecanismos que se llaman watchdog, que básicamente son alertas de fallas. Si el paciente se mueve, emite una alerta. Si faltaron paquetes al enviarse, emite una alerta. Si hay mucho tráfico de información, se emite una alerta. Entonces, así constantemente, tanto el equipo clínico como de soporte o biomédico puede estar vigilante y conocer cuáles son los errores que se van dando para asimismo pues solventar la falla. Esto a grosso modo es la parte de la transmisión de datos en el sistema de telemetría del San Fernando. Y por último aquí tenemos un diagrama en bloque que lo resume bastante bien. Empezamos con el paciente. El paciente, como dije, tiene el transmisor que lleva los sensores BSG, saturación de oxígeno, temperatura, que luego pasan al circuito de acondicionamiento de la señal y luego son transmitidos a través de la modulación FM y lo recibe entonces pues la antena, que están colocadas en los techos. No nos olvidemos de la seguridad del paciente y la redundancia. Muchas gracias por este espacio y volvemos contigo, compañero. Excelente explicación, muchísimas gracias. La transmisión es solo una parte de este viaje. Ahora le toca el turno a la parte de recepción. ¿Cómo captamos la señal del paciente y cómo la procesamos para que ésta tenga sentido? Bueno, le voy a dar paso a nuestro siguiente compañero que nos va a explicar cómo sucede esto. Hola, ahora yo les voy a explicar la parte de recepción y de modulación en un sistema de telemetría médica. Pero antes de comenzar con mi explicación, vamos a dar un pequeño repaso de lo que hemos aprendido hasta el momento. Hemos entendido que en un sistema de telemetría médica, los sensores son colocados sobre el cuerpo del paciente para poder capturar y monitorear sus signos vitales. Esos signos vitales o esos datos son digitalizados, modulados y transmitidos de forma inalámbrica, ya sea Wi-Fi, Bluetooth, entre otros. ¿Para qué son transmitidos? Son transmitidos hacia una unidad receptora. Esta unidad receptora puede ser de 3 tipos. Puede ser una estación de monitoreo en hospitales, dispositivos móviles en doctores o enfermeras y servidores en la nube para lo que es el análisis remoto. Ahora sí, vamos a conversar acerca de los componentes del receptor. Este tipo de sistema transmite de manera inalámbrica la información que los sensores captan. Esta información son los signos vitales o los datos del paciente.
como lo son el electrocardiograma, la oximetría, entre otros. Y los transmite hacia un receptor quien se encarga de recoger la señal para procesarla y visualizarla. El componente receptor tiene la función crucial de recibir las señales transmitidas desde un transmisor remoto y convertirlas nuevamente en información utilizable. Así que a continuación les voy a explicar los elementos principales del receptor. Ahora, nuestro primer elemento es la antena receptora. En el tema 2 de transmisión de datos tenemos que la antena receptora es el último elemento en el diagrama de bloques. Está al final del diagrama de bloques. Ahora la antena receptora está al principio de nuestro diagrama, en nuestro proceso de recepción de datos. ¿Y qué hace la antena receptora? La antena receptora es la que capta la señal electromagnética transmitida desde el dispositivo que mide los signos vitales del paciente, es decir, el transmisor, y convierte estas ondas electromagnéticas en señales eléctricas, que suelen ser de bajo nivel debido a la pérdida de potencia en la transmisión inalámbrica por atenuación, obstáculos e interferencias. Una antena bien diseñada maximiza la captura de energía de la señal original, mejorando la calidad de recepción y reduciendo errores de transmisión que podrían afectar la monitorización de los signos vitales. Nuestro segundo elemento de nuestra cadena de recepción son los atenuadores. Los atenuadores tienen la principal función de reducir la amplitud de la señal recibida para evitar saturar los componentes electrónicos que siguen en la cadena de recepción. Aunque parece un poco contradictorio, a veces es necesario bajar la señal que llega de la antena. Esto sucede cuando la señal es demasiado fuerte por alguna razón. Por ejemplo, si el transmisor está muy cerca del receptor. Si la señal es demasiado intensa, puede causar distorsión o incluso dañar los componentes del receptor, como lo que es el amplificador de bajo ruido. Nuestro tercer elemento es el amplificador de bajo ruido LNA. Este amplifica las señales débiles que provienen de la antena, pero añadiendo la menor cantidad de ruido posible. Las señales que capta la antena suelen ser extremadamente débiles, por el orden de microvoltio o menos. El amplificador de bajo ruido se encarga de aumentar la amplitud de estas señales para que puedan ser procesadas por los siguientes módulos del receptor sin perder la información crítica. Lo que diferencia el amplificador de bajo ruido de otros amplificadores es que está diseñado específicamente para añadir la cantidad mínima de ruido posible durante la amplificación. Ahora vamos a hablar acerca del proceso de la demodulación. ¿Pero qué es la demodulación? La demodulación es el proceso en el cual se extrae la señal original, en este caso los datos, los signos vitales del paciente. Estos datos o esta señal se extrae a partir de una señal modulada que ha sido transmitida a través de un medio de comunicación, aire, cable, etc. En un sistema de telemetría médica, este proceso es esencial para recuperar información crítica como la frecuencia cardíaca, la frecuencia respiratoria, la temperatura corporal, saturación de oxígeno y la presión arterial. Ahora, ¿cómo se da este proceso de demodulación? ¿Qué etapas tiene? La primera etapa es la etapa de filtrado, que se utiliza un filtro pasabanda con un rango de 608 a 611 MHz. Este rango se encuentra dentro de la banda ISM, que por sus siglas en inglés se traduce a español como industrial, científico y médico. Frecuentemente es utilizada en aplicaciones biomédicas por su bajo nivel de interferencia y por su buena penetración en el cuerpo humano. Este filtro es de tipo Surface Acoustic Wave o SAW. Este tipo de filtro proporciona una alta selectividad y estabilidad en la frecuencia y elimina las señales de banda que podrían interferir con la señal de interés, por ejemplo, otras transmisiones cercanas. Ahora, ¿por qué se pone un filtro después de la antena y antes de la demodulación? La razón principal es para eliminar interferencias y ruido de señales no deseadas que llegan junto con la señal útil desde la antena. La ventaja de esto es que mejora la relación señal-ruido, protege al demodulador de sobrecargas por fuera de su banda y evita interferencias de otras transmisiones, ya sea Wi-Fi, celulares, etc. Como punto B tenemos la demodulación FM. Se utiliza la modulación en frecuencia porque es menos sensible al ruido y a la distorsión que la AM, lo cual es crucial en entornos clínicos. Dentro de sus diferentes métodos tenemos el PLL
o el Phase Looking Loop, por sus siglas en inglés. Este es un sistema de control que bloquea la fase de un oscilador a la señal de entrada y permite los cambios de frecuencia, extrayendo así la señal modulada. Otro método es el discriminador de Foster-Seeley. Este circuito especializado convierte cambios de frecuencia de la señal FM en variaciones de voltaje, produciendo la señal original correspondiente a los signos vitales. Punto C, tenemos la conversión análogo-digital. Una vez la señal está modulada y filtrada, puede ser necesaria su digitalización para ser procesada por un microcontrolador o enviada por Bluetooth Wi-Fi. Este convertidor análogo-digital tiene ciertas características, por ejemplo, una resolución de 2 a 16 bits, suficiente para capturar variaciones pequeñas y precisas en señales fisiológicas como lo son la presión arterial o el electrocardiograma. Uno de estos convertidores análogo-digital empleados en lo que son las señales biomédicas es el ADS 1298. Otra característica que deben de cumplir este tipo de convertidores análogo-digitales es tener una frecuencia de muestreo igual o mayor a 250 Hz. Esto garantiza que se cumpla el criterio de Nyquist, captando adecuadamente señales como el electrocardiograma, que tienen componentes alrededor de hasta 100 Hz. Una frecuencia mayor permite mayor fidelidad y menor distorsión. ¿Qué tipo de señal, ya sea digital o analógica, se convierte después de una demodulación? Después de la demodulación se obtiene una señal analógica que representa el signo vital, por ejemplo, el voltaje en un electrocardiograma. Ahora, luego de todo este proceso de filtrado, amplificación y conversión, se llega a lo que es el envío al servidor. El envío de datos a un servidor es fundamental en los sistemas de telemetría para garantizar la accesibilidad y el análisis remoto de los signos vitales. Para lograrlo de manera eficiente, se utilizan distintos protocolos de comunicación adecuados, que proporcionan estabilidad, seguridad y la capacidad de manejar grandes volúmenes de datos de forma continua. Ahora vamos a conversar acerca de los diferentes protocolos de comunicación que se tienen. El primer protocolo que se tiene es el Wi-Fi médico, el cual tiene una banda de 5 GHz. Se utiliza una banda de 5 GHz para minimizar las interferencias de señales externas, que son comunes en ambientes saturados de dispositivos. Esta frecuencia ofrece una mayor capacidad de transmisión y menor congestión en comparación a una banda de 2.4 o 3 GHz. Tiene una encriptación de tipo WPA3. Este tipo de encriptación es un estándar robusto que cumple con los requisitos de seguridad establecidos por las normas como IPA. Esto garantiza que los datos transmitidos como los signos vitales de los pacientes estén protegidos contra accesos no autorizados. Ahora hablemos sobre el cableado. En cuanto al cableado, se utiliza un tipo de cable CAT6 que tiene un ancho de banda de 1 gigabits por segundo. El uso de estos cables de categoría 6 garantiza una conexión de alta velocidad soportando hasta 1 gigabit por segundo de ancho de banda. Esto es crucial en áreas donde se requiere una transmisión en tiempo real y sin interrupciones. Ahora, conversando sobre este proceso de recepción, conversemos ahora acerca del procesamiento intermedio. El procesamiento intermedio de los datos es esencial para filtrar, almacenar y preprocesar la información antes de enviarla al servidor, optimizando la carga de trabajo y reduciendo el riesgo de errores. Dentro de las características o elementos que tenemos en este proceso intermedio, tenemos el microcontrolador. Un ejemplo de microcontrolador es el ARM Cortex M4. Este microcontrolador es capaz de realizar procesamientos de datos de manera eficiente, como la conversión de señales de los dispositivos médicos en formatos compatibles con su análisis al servidor. La arquitectura ARM Cortex M4 es ideal para tareas de bajo consumo energético y procesamiento rápido, lo cual es crucial en sistemas de telemetría. En este caso, la telemetría médica es bastante crucial. Otra característica es el buffer de datos. El almacenamiento temporal, para protegerse ante posibles fallos de red o desconexiones, se utiliza lo que es el buffer de datos. Este buffer permite almacenar de manera temporal los datos de los signos vitales hasta que la red esté disponible nuevamente para transmitir la información al servidor. Aquí en pantalla les voy a dejar el diagrama de bloques sobre todo lo que hemos estado conversando sobre la parte de recepción. En este diagrama de bloques se resume bastante
todo el proceso de la recepción, cómo pasamos del NNA, atenuador, la demodulación, el filtrado, los protocolos de red y por último el servidor. Este proceso de recepción comienza en lo que es la antena receptora y finaliza en el servidor, que es donde llegan todos los datos ya recogidos y procesados. Entonces vamos a hacer un pequeño resumen de todas estas partes. Primero, la antena receptora. Esta antena receptora es la que recibe las señales electromagnéticas del aire y las convierte en señales eléctricas. Ahí van a llegar todas las señales o todos los signos vitales, todos los datos del transmisor llegan a la antena receptora. Esta antena receptora los convierte en señales eléctricas. Luego pasamos al NNA, que era el amplificador de bajo ruido. Este amplificador amplifica la señal recibida con el menor ruido posible. Procedemos al atenuador. Este atenuador reduce la potencia de la señal si es muy alta, evitando la saturación en etapas siguientes. Procedemos o continuamos con el diagrama del bloque. Viene la fase de demodulación, que es el demodulador FM. Este va a extraer la información de la señal FM utilizando un bucle de enganche de fase. Seguimos y tenemos el filtrado, la etapa de filtrado. Este filtro elimina los componentes no deseados de la señal, dejando pasar solo las frecuencias útiles. Continuando con este diagrama en bloques, tenemos la conversión analógico-digital. Este convierte la señal analógica en datos digitales. Después, los protocolos de red, los cuales mencionamos que son muy importantes porque estos estructuran los datos digitales para su transmisión por una red. Y por último tenemos el servidor. El servidor es el que recoge, procesa y gestiona los datos transmitidos. Ya sabemos todo este proceso de recepción, sabemos cuáles son sus elementos. Sabemos que es desde que llega la antena receptora hasta el servidor. Sabemos qué es un atenuador, qué es un filtrado, los procesos de comunicación, el tipo de cableado y para qué sirve el servidor y por qué es tan importante. Pero lo que no sabemos es cómo se ven estas conexiones en la vida real. Cómo se ve todo esto, todos estos atenuadores, el filtro, cómo se ve todo, cómo se ve esta conexión. Y para eso la respuesta es el splitter board. Es un nodo central en la etapa de recepción. El splitter board es un módulo encargado de centralizar y distribuir todas las señales provenientes de las antenas receptoras del sistema de telemetría, porque recordemos que no es una antena receptora, son varias antenas receptoras que están en el techo de los pisos del hospital. En este caso nosotros fuimos al Hospital San Fernando, en el cual pudimos ver que su sistema de telemetría está en el piso 1, 2 y 3, y en cada piso tiene un splitter board. La importancia de este tablero va mucho más allá de un simple punto de conexión física, porque es ahí donde podemos ver todas las conexiones físicas, pero su importancia va más allá de eso. Este tablero es el primer nodo funcional en el trayecto de la señal eléctrica dentro del receptor, y su correcto diseño y distribución influyen directamente en la calidad de la información que se obtendrá posteriormente. En San Fernando, cada piso tenía su tablero de telemetría y se podía ver cada componente cómo estaba conectado y cómo llegaban los cables de cada antena. Por eso dejamos esta imagen aquí de cómo se ve un diseño de un tablero. Esta imagen muestra un claro ejemplo de un diseño e implementación de un sistema de recepción de señales biomédicas basado en una arquitectura de splitter board. Este sistema tiene como finalidad la captación, distribución y acondicionamiento de señales desde múltiples antenas. Recuerden que son muchas antenas hacia un único servidor centralizado. En el caso del Hospital San Fernando, aunque ellos tenían antenas en el piso 3, 2 y 1, el único servidor estaba en el piso 1 y los cables de las antenas van bajando y se van uniendo, por decirlo así, en cada piso hasta que todo se centraliza en el piso 1, el cual es el que tiene el servidor. El único piso, por decirlo así, el único piso que tenía el servidor es el piso 1, ya que el servidor sí solamente es uno. Las antenas son muchas y el servidor solo es uno. Entonces, vamos a hablar de manera general acerca de lo que es un splitter board y después les voy a dejar imágenes de ejemplos reales del Hospital San Fernando para que vean cómo se ven estos atenuadores y cómo se ven estos filtros en la vida real. Entonces, vamos a explicar la función estructural y eléctrica de un splitter board. Este tablero funciona o tiene la función de un nodo principal de entrada de las señales captadas por las diferentes antenas, que están conectadas mediante cableado coaxial tipo RG6 pleno. Estas señales, una vez convertidas a voltajes eléctricos,
son introducidas al sistema a través de un divisor pasivo, con una pérdida de inserción típica de menos 7.4 decibelios. Desde este punto de vista, la señal es dirigida a través de un segundo nivel de splitters con soporte de módulo BIST, los cuales permiten la inyección de corriente de tipo DC para alimentar amplificadores o preamplificadores sin interrumpir la ruta RF. Voy a explicarles cómo se da este recorrido de la señal, tomando por ejemplo el Hospital San Fernando, que fue el cual en donde hicimos nuestro recorrido, para que entiendan un poquito cómo es que se da este proceso de la recepción, cómo se da este recorrido de la señal en la vida real en un hospital. Entonces, tenemos las antenas receptoras o antenas activas, como son, como dijimos anteriormente que son, y también como se conversó en el tema pasado, ellas tienen como un código, por decirlo así, que indica el piso y el tipo de campo que están cubriendo, por ejemplo 1 de 1, 1 de 2. Estas antenas van a capturar las señales electromagnéticas en el entorno del paciente. Ya el transmisor le envía estas señales y ellas convierten estas señales electromagnéticas en voltajes eléctricos. Luego de la antena pasamos a lo que son los cables coaxiales. Estos cables transportan la señal eléctrica con alta fidelidad y mínima pérdida, permitiendo se utilizan cables de longitudes hasta de 59 pies, garantizando aislamiento y baja atenuación. Luego de estos cables o el cableado coaxial, vamos al primer splitter. Este primer splitter distribuye la señal captada hacia un nodo de procesamiento intermedio, permitiendo la separación hacia múltiples rutas sin la pérdida significativa de la integridad. Pasamos al BIST con el Power Supply. Estos inyectan alimentación DC en la línea coaxial para activar los componentes como lo son los amplificadores o antenas activas sin interrumpir la señal RF. Luego del BIST y el Power Supply tenemos el segundo splitter. Este lo que hace es distribuir la señal hacia distintos canales de procesamiento. Tenemos el 2A, el 3A y finalmente hacia el 1A. Luego del segundo splitter llegamos hacia la salida del receptor 1A. Este es un canal corto en longitud y lo que hace es que conecta el receptor final, donde comienza la digitalización y análisis de la señal biomédica. Bueno, y antes de ponerles la imagen y explicarles cómo se ve así el splitter board, por ejemplo en el Hospital San Fernando, que fue donde hicimos nuestro recorrido, les voy a explicar acerca del procesamiento interno en el splitter. Dentro del splitter, estas señales se distribuyen hacia módulos de acondicionamiento, los cuales preparan la señal para su análisis posterior. Están los atenuadores, los cuales van a reducir la amplitud si la señal es demasiado fuerte, evitando la saturación. Otro punto aquí son los amplificadores de bajo ruido, los NNA. Ya hablamos sobre ellos. Lo que ellos hacen es que aumentan las señales débiles sin introducir ruido significativo. Luego pasamos con los filtros. Ellos van a aislar y filtrar las frecuencias de interés con el rango de 608 a 611 MHz, eliminando interferencias externas. Ahora, el diseño interno del splitter incluye líneas microstrip o strip line, las cuales tienen una impedancia controlada, asegurando una transmisión óptima. También el diseño cuenta con conmutadores RF en caso de que se necesite direccionar múltiples entradas a diferentes salidas. Y por último, la señal acondicionada es dirigida al demodulador FM o directamente a un convertidor análogo digital, donde quede lista para el procesamiento digital y la interpretación clínica. Otro punto muy importante antes de irnos con la imagen del splitter board del San Fernando es la importancia de la calidad de la recepción. El splitter board es clave para mantener la integridad de la señal desde el momento de la recepción. Cualquier pérdida, atenuación excesiva o mal aislamiento en esta etapa puede afectar negativamente el desempeño del sistema completo, generando lo que es la disminución de la señal ruido, mayor tasa de errores en la demodulación o la pérdida de datos biomédicos críticos. Por ello, su diseño debe contemplar factores como lo son la minimización de pérdidas por inserción, independencia controlada y a complemento adecuado, y una distribución física simétrica y balanceada, especialmente si se manejan múltiples canales. Bueno, y aquí les dejo las imágenes de un splitter board real en el Hospital San Fernando para que lo podamos ver. El que estamos viendo en pantalla es del piso 1, porque en el piso 1 es donde está el servidor. Puede haber muchas antenas y puede haber 3 tableros
pero el servidor sí solamente es uno, el cual está en el piso 1, porque en el servidor es donde van a llegar todos estos cables, que el cable va bajando desde el piso 3, llega al piso 2, del piso 2 baja al piso 1 y en el piso 1 todos se amarran, por decirlo ahí, y llegan al servidor. Entonces, como podemos ver en la imagen, ahí arribita están los splitters, y los splitters tienen una especie de tapones, por decirlo así. Estos tapones, ¿por qué se ponen? Porque el splitter tiene alrededor de 5 a 6 salidas, pero no vamos a utilizar todas. Entonces las salidas que no se utilizan para que no causen ruido, se ponen una especie de tapones que tienen un ohmiaje de 75 ohms. Luego los verdes que podemos ver, que son alrededor de 4, son amplificadores. Y abajo está la fuente de poder o el power supply. Y como podemos ver, está pues marcada con letras. Estas letras son las antenas o el campo de cada antena. Está la ABCD de cada piso que va bajando, o sea, el campo ABCD del piso 2 y 3 que ya se amarraron, por decirlo así, en un solo cable y se conectaron ahí. Y también está A1, B1, C1 porque estamos en el piso 1. Entonces ahí está pues el power supply para los que son A1, B1, C1 y D1. Luego todos esos cables llegan a la caja blanca, por decirlo así, que podemos ver ahí. Y esa caja blanca entonces es la que se conecta con el servidor, que es solamente ese servidor. Y bueno, a continuación les dejo otro diagrama en bloque que podemos ver aquí. Y así es como podemos resumir todo este proceso de recepción que comienza desde la antena receptora hasta que llega a nuestro servidor, el único servidor. Ok, ahora que ya tenemos la señal recibida del transmisor, el trabajo no termina ahí, porque ahora es hora de un paso clave, el paso o el momento en donde toda esa información va a ser enviada al servidor para entonces poder ser procesada. En esta etapa se filtra, se organiza y se prepara para el análisis. Es por esto que ahora uno de nuestros últimos expositores nos va a contar cómo funciona este procesamiento y qué técnicas utilizamos para poder asegurarnos de que estos datos sean fiables y útiles. Sí, continuando con todo este tema de qué es la telemetría médica, cómo se transmiten los datos, cómo se captan, cómo se reciben, ahora vamos a tocar el punto acerca del procesamiento en el servidor. Y para hablar de este punto, primero tenemos que hablar acerca de la infraestructura del servidor. Y para eso vamos a comenzar a hablar acerca del hardware, el almacenamiento, el procesamiento, cómo se da y qué es esto. Bueno, la infraestructura del servidor está compuesta por equipos de alto rendimiento diseñados para garantizar el procesamiento continuo y seguro de grandes volúmenes de datos biomédicos. Los servidores cuentan con procesadores multinúcleo como Intel, Xeon o AMD, capaces de manejar múltiples conexiones simultáneas sin comprometer el rendimiento. En casos donde se requiere análisis avanzado como procesamiento de señales o algoritmos de inteligencia artificial, se integran unidades GPU dedicadas que permiten el procesamiento paralelo eficiente. La capacidad de almacenamiento es escalable y está configurada en matrices RAID, lo que garantiza tanto redundancia como alta velocidad de acceso a los datos. Memoria RAM de alto ancho de banda con un mínimo recomendable de 32 GB. Esto facilita la manipulación en tiempo real de los signos vitales provenientes de diversos pacientes. Además, el uso de discos de estado sólido mejora significativamente los tiempos de lectura, escritura, reduciendo la lactancia y asegurando un sistema ágil y confiable. La conectividad se asegura mediante interfaces Ethernet de al menos 1 GB por segundo de conexión redundante, permitiendo una comunicación constante con los dispositivos de monitoreo remoto. Y bueno, explicado este punto del hardware, vamos a hablar ahora de la seguridad, cómo es este tema de la encriptación, las normativas IPA. Y bueno, para este punto vamos a aclarar que la protección de los datos médicos es crítica. Por ello, toda la información que se transmite y almacena en el servidor se encuentra cifrada bajo protocolos como lo son el TLS 1.3 para la transmisión segura de datos y AES 256 para el almacenamiento en reposo. Además, se implementan mecanismos de autenticación y autorización que aseguran el acceso único a usuarios y dispositivos autorizados. Para asegurar la trazabilidad, se mantienen registros de auditoría detallados que permiten rastrear accesos, modificaciones y acciones realizadas sobre los datos.
El sistema cumple con los estándares de seguridad y privacidad estipulados por la normativa IPA, regulando el tratamiento de datos sensibles en el sector de la salud. Esto incluye el acceso restringido a la información, respaldos automáticos cifrados, política de seguridad física y lógica y la capacitación del personal en el manejo ético y seguro de información clínica. Además de todo esto, se incorporan sistemas de firewall y prevención de intrusos, junto con técnicas como la tokenización que permiten anonimizar los datos del paciente, reduciendo el riesgo ante posibles brechas de seguridad. Entonces, voy a explicarles este diagrama que podemos ver aquí arribita. El sistema se compone de 3 niveles funcionales. El primero que tenemos es la adquisición. Aquí los sensores biomédicos, como lo que son el de electrocardiograma, temperatura, presión arterial, están conectados a microcontroladores con conectividad inalámbrica, ya sea Wi-Fi, Bluetooth. Estos recogen y transmiten los datos de forma continua. Como segundo punto tenemos el servidor central. ¿Qué es este servidor? Es un servidor seguro que recibe los datos, los procesa y almacena en tiempo real. Usa discos SSD con RAID, CPU multinúcleo y cifrado TLS AES 250. Cumple con normas IPA para proteger la información médica. Y como tercero tenemos la visualización remota. En este punto, los médicos o el personal autorizado acceden a la plataforma, ya sea una web o una app, con autenticación segura para monitorear los datos en tiempo real, recibir las alertas críticas o consultar historiales clínicos. Ahora, hablemos acerca de los protocolos de comunicación. Ya este punto lo han tocado a mis compañeros en los puntos anteriores, pero vamos a conversarlo más a profundidad. Entonces, primero tenemos el Wi-Fi médico. El sistema de comunicación inalámbrica emplea redes Wi-Fi específicas para entornos médicos como canales dedicados, para garantizar prioridades en el tráfico de datos críticos. Este tipo de red está diseñada para coexistir con otros sistemas inalámbricos hospitalarios sin generar interferencias. Otro protocolo de comunicación es el Ethernet. En paralelo se emplea Ethernet como canal de transmisión cableada, aprovechando su baja latencia, alta estabilidad y velocidades hasta 10 GB por segundo. Esto permite una transferencia constante de datos desde los equipos biomédicos hacia los servidores. Especialmente es útil en áreas de cuidados intensivos o quirófanos donde se requiere máxima fiabilidad. Ahora, el cuarto de comunicaciones. Primero hablemos sobre su diseño y ubicación. El cuarto de comunicaciones está ubicado estratégicamente dentro del área técnica del centro de salud, aislado de zonas de tráfico público. Cuenta con sistemas de climatización, control de humedad, seguridad física. El acceso está restringido solo a personal autorizado, capacitado en infraestructura y soporte de sistemas médicos. Ahora vamos a hablar sobre los equipos que tienen que tener este cuarto de comunicaciones, los servidores, los routers, el respaldo de energía. Y bueno, en su interior se alojan servidores principales y secundarios, en espejo para la redundancia. También hay routers de alta velocidad y switches gestionables. También sistemas de respaldo de energía, fuentes ininterrumpidas de energía y generadores de emergencia. Todo esto para garantizar la operación ininterrumpida ante cortes de energía o fallos de la red. Ahora, el tablero de telemetría. El tablero de telemetría actúa como una interfaz centralizada basada en la plataforma NEC, permitiendo a los técnicos y médicos visualizar en tiempo real el estado de los dispositivos conectados, las alarmas críticas, actividad de red o estado de los servidores. La interfaz presenta dashboards personalizables, alertas automatizadas y reportes de rendimiento del sistema, facilitando un monitoreo proactivo y mantenimiento preventivo. Otro punto importante aquí es la redundancia. La arquitectura del sistema está diseñada con un enfoque de alta disponibilidad que se emplean aquí 2 antenas Wi-Fi médicas configuradas en automático para garantizar conectividad continua y servidores en espejo que sincronizan en tiempo real la información para permitir que en caso de fallo del servidor principal, el secundario tome el control automático sin pérdida de datos. Ahora les voy a explicar este diagrama de bloques que podemos ver aquí. Este diagrama de bloques da un pequeño resumen acerca de todo este punto del procesamiento en el servidor. Y bueno, el sistema de procesamiento de datos en el servidor inicia con los dispositivos biomédicos, como monitoreos de signos vitales, ventiladores mecánicos y bombas de infusión, los cuales generan datos médicos del paciente en tiempo real. Esta información es transmitida mediante 2 posibles rutas de comunicación. La primera ruta es el Wi-Fi médico.
es una red inalámbrica dedicada exclusivamente al entorno clínico con protocolos de seguridad específicos. La otra ruta de comunicación es el Ethernet, una conexión cableada que garantiza una transmisión estable, rápida y confiable. Ambos canales llevan la información al router principal, que actúa como un nodo central de comunicación, encargado de gestionar el tráfico de datos y priorizar los paquetes sensibles con altos estándares de seguridad y rendimiento. Ahora, desde el router los datos son dirigidos al servidor principal, donde se realiza su procesamiento, almacenamiento temporal y encriptación conforme a las normativas de privacidad, como lo es la IPA. Paralelamente, un servidor espejo se mantiene sincronizado en tiempo real con el servidor principal, lo que permite una redundancia activa. En caso de falla del servidor principal, el servidor de respaldo asume automáticamente las funciones, asegurando continuidad operativa sin pérdida de datos. Una vez procesados y asegurados los datos, son almacenados en una base de datos segura, estructurada para facilitar una consulta posterior, análisis clínicos o auditorías. Para la supervisación y el monitoreo del sistema se emplea una interfaz de telemetría NEC, que permite al personal especializado visualizar en tiempo real el estado de los equipos biomédicos conectados, recibir las alertas inmediatas y analizar el rendimiento general del sistema. Esta interfaz actúa como un centro de control, brindando una supervisación centralizada y eficiente en entornos hospitalarios. Y así es como podemos resumir todo este diagrama de bloques. Con esto entonces ya tenemos la señal procesada, limpia y lista para ser usada. Pero hace falta una parte fundamental. ¿Cómo vamos a convertir todos estos datos en algo comprensible para el personal médico? ¿Cierto? Bueno, vamos a hablar sobre la visualización de signos vitales y les vamos a mostrar un caso práctico en donde aplicamos todo lo que hemos visto y todo lo que hemos diseñado. Así que quédense hasta el final, no se vayan todavía, porque ahora nuestro último compañero nos va a guiar en esta última etapa del sistema. Buenas tardes, profesora, compañeros. Yo les voy a hablar sobre la visualización del caso clínico, que le corresponde al grupo 5, que sería el último de esta pequeña presentación. Bueno, abrimos con lo que es el software de monitoreo central. Esto es un software especializado que es cargado a nuestra central. Este software debe cumplir características especiales, ya que se está trabajando en un entorno médico, entonces debe cumplir algunos parámetros. Dentro de ellos podemos encontrar que tenga una interfaz clara y organizada. ¿Qué quiere decir esto? Que tengamos elementos que sean de fácil visualización para el personal clínico y médico, que ellos al verlo sepan si hay alguna afección o están subiendo o bajando parámetros de forma normal. También nosotros, obviamente, para que podamos ver si el sistema está funcionando de manera correcta o está tirando derivaciones o datos que no son reales. Asimismo, tiene alertas en tiempo real, que no son más que, alertas que permiten al personal saber si alguno de los parámetros se disparó o está debajo de los valores normales. Estas alertas tienen dos características: suelen ser visuales y auditivas, o sea, la pantalla suele flashear rojo o amarillo y emitir sonidos bastante fuertes. Cabe destacar que nosotros, si bien con algunos botones podemos llegar a pausar estas alertas, nunca las podemos desactivar, porque son elementos clave para avisarle al personal que hay algo pasando. También se le incluye la visualización de tendencia historial si el paciente ha sufrido algún ataque cardíaco, si es alérgico a alguna enfermedad que viene, si es alérgico a algún medicamento, si ha sufrido alguna enfermedad. Y todo esto viene con el elemento de integración con el historial clínico, que como ya hablamos, le da como un abreboca al doctor o a los enfermeros para saber qué es lo que está pasando y qué esperar de ese paciente a futuro. Tenemos lo que son las pantallas y los tableros.
existen varios tipos de varios tableros. Tenemos las pantallas centralizadas, que suelen estar a su vez conectados por tableros de supervisión general. ¿Qué son estos? Bueno, como se ve arriba, que tiene varias pantallas, eso es lo que vamos a encontrar en una central centralizada. Es muchas pantallas con muchos nombres, ya que estos pueden estar ubicados por ala o por sección del hospital. Entonces tenemos muchos datos que son procesados y se utiliza este tipo de tablero, el tablero de supervisión general. Si vamos, bueno, también se encuentra por lo menos en las islas de enfermeras, suelen tener esto. También tenemos lo que son las pantallas individuales, suelen estar en las cabeceras de las camas, pero realmente pueden estar en cualquier punto que sea de fácil visualización para la enfermera y al doctor. Y estas suelen tener tableros mucho más simples por el nivel de datos que se están trabajando. También tenemos, ya en los tipos de pantalla, tenemos el acceso remoto, es decir, no estamos hablando de una pantalla, sino de datos que se transmiten hacia la pantalla afuera de la red hospitalaria. O sea, ya no lo estaremos viendo en el display del monitor de signos vitales, sino que lo podemos ver en un teléfono, en una computadora, sin ningún tipo de problema. Y bueno, finalmente tenemos estos tableros de medición y control que suelen estar relacionados, ya que estos son los que justamente sirven como para disparar esas alertas que conocemos. A ellas se les ingresan algunos datos en los que debe saber que debe reaccionar y mandar esas alertas a las pantallas de la central o de la pantalla. En nuestro caso, bueno, en general, la simulación de los pacientes. Generalmente, ¿qué se hace? Se cargan valores reales y valores extremos. O sea, valores reales simulados, como lo dice aquí, serían un paciente sano que esté conectado a nuestro monitor de signos vitales, que tenga un ritmo cardíaco normal, una saturación normal, y que queremos con esto ver cómo se comporta nuestro sistema en tiempo real, a ver si al estar ante signos vitales normales no tira alarmas, si variamos un poco la frecuencia cardíaca, cómo reacciona, si variamos un poco la saturación, cómo reacciona, o sea, buscando esos cambios sin llegar a que dé las alarmas, sino que lo que queremos ver es cómo se comporta en un entorno normal, por así decirlo, ¿sí? ¿Qué podemos esperar cuando hacemos estas pruebas? Bueno, tenemos un display normal que muestra los picos o los valores de saturación, pero que no presenta ningún tipo de alarma, tanto visual ni auditivo. Y bueno, se revisa cómo está el sistema, tanto para almacenar datos, podemos revisar lo que es la impresora térmica, o sea, varios elementos para ver su funcionamiento. Ahora, ¿qué buscamos nosotros? Que funcione tanto en rangos normales como en rangos extremos, ¿sí? Dentro de esto podemos encontrar arritmias o taquicardias. También tenemos cuando baja la saturación, que es la hipoxemia, que es la saturación, baja la saturación normal de oxígeno. Entonces, ¿qué queremos ver? Cómo se comporta el sistema ante esos cambios. Él generalmente va a tirar, bueno, como ya dije, pantalla roja o amarilla, y va a sonar alguna alarma. Ahora, tenemos que tener en cuenta que nosotros, por lo menos cuando estamos haciendo estas pruebas, debemos tratar de no perturbar, por lo menos si estamos en un área de emergencia, no perturbar a los pacientes. Ya sabemos que son pacientes que pueden estar en un estado crítico y lo que menos queremos es esto. Entonces, ellos generalmente tienen equipado un botón que al tocarlo silencian por un momento o resetean esa alarma, se da como una falsa alarma y deja de sonar. Y entonces ahí podemos ir viendo el historial, como dije, vemos lo que es la impresora y vamos a terminar cómo se comporta el sistema de manera normal.
tenemos lo que es la validación de alertas, que es garantizar que justamente todas estas alertas que ya mencionamos funcionen, ¿sí? Y que de esta manera el personal pueda dar una respuesta rápida al paciente. Tenemos varios elementos que debemos validar, ¿sí? Tenemos los umbrales de alerta, como ya dije anteriormente, si hay alguna alteración en los latidos o alguna alteración en la saturación. También debe haber algún sistema de priorización, o sea, se debe determinar que por lo menos el corazón es más importante que la temperatura, por ejemplo. Entonces se le da más importancia a que haya alguna alteración cardíaca a que haya subido un poco la temperatura. Debe ser capaz de dar notificaciones, o sea, si vemos que hay algún terminal desconectado, si hay alguna alteración normal, no las debería decir. Como ya mencioné, supresión de falsas alarmas, esto puede ocurrir, son equipos y debemos ser capaces, o el personal también, de poder suprimir estas alarmas, pues suelen ser bastante molestas. Y así tener protocolos integrados, preinstalados. Esto, lo tienen varios equipos. Y también tenemos, nuestras pruebas requeridas, que serían la simulación de los valores anormales, como ya se mencionó, ver que esas respuestas se vean reflejadas en alertas. Y si lo queremos, podemos medir hasta el tiempo del personal de respuesta. O sea, podemos tirar una alarma y ver cuánto tarda por lo menos una enfermera en venir o un doctor. Entonces sirve para muchas cosas. Tenemos, y lo que esperamos es tener alertas precisas y en tiempo real, muy importante, porque como sabemos, el tiempo es vida en la salud. Entre más se tarden a tener un paciente, peor puede ser su condición. Entonces queremos evitar eso. También tenemos interfaces claras para que sea de fácil interpretación estas interfaces. Como digo, son cosas muy visuales, o sea que al momento de verlo no sepa como que aquí hay un problema. Y asimismo tenemos la integración fluida con protocolos de equipo y equipos móviles. Esto es por lo menos si queremos hacer el elemento de manera remota, o sea que se pueda visualizar por lo menos dentro de un teléfono que no esté dentro de la red hospitalaria, o que por lo menos queramos que este sistema se integre con algún otro equipo, lo puede hacer. O sea, esto es bastante importante. Finalmente, con todo lo que recolectamos, lo que hicimos fue un sistema de bloques, ¿sí? Del sistema de telemetría. Este es específico del Hospital San Fernando, aunque realmente generalmente los hospitales se utilizan prácticamente los mismos sistemas. Pueden cambiar en algunas cosas, pero generalmente se mantienen. Por lo menos estos primeros se mantienen, que es el paciente, que es nuestro elemento, lo que nos va a producir nuestras señales, ¿sí? También tenemos lo que son los sensores, que lo que hacen es capturar las señales que está mandando. Lo podemos ver como si fuera como un escáner. Dentro de eso tenemos la saturación, el ritmo cardíaco, la presión arterial. Todos estos elementos después pasan se convierten en señales analógicas. O sea, que son señales que nosotros visualmente no podríamos interpretar, por eso pasa por todo este sistema que ya vamos a explicar. Pero al final son impulsos eléctricos. O sea, no hay forma de que el doctor vea y lo diga y diga, aquí hay algún problema. Entonces, por eso es tan importante. Entonces, ¿qué hacen esto? Ellos agarran, tiran todas esos pulsos eléctricos y pasan por lo que es el acondicionamiento y procesamiento de nuestra señal. Para empezar, generalmente en medicina se trabaja con señales bastante pequeñas. Entonces, lo primero que tenemos que hacer es amplificarlo. ¿Para qué? Para aumentar esa señal que nos importa
y bueno, filtrarla, que es lo siguiente, con filtros de pasada alta y pasada baja, para que vayamos limpiando esta señal, ¿sí? Porque siempre en los elementos eléctricos o señales existe lo que es el ruido. Entonces lo que queremos es reducir todo eso para tener la señal más clara y limpia posible. Luego, con un ADC, lo que hacemos es, bueno, ya no estamos hablando de señales eléctricas, sino que ya estamos hablando de señales digitales, ¿sí? O analógicas. Entonces, estas ya pueden pasar o sea, ya pueden ser leídas por la computadora, antes no. Entonces, luego tenemos lo que es el procesamiento y la codificación. Entonces, ¿qué hace? Se multiplexan, o sea, se combinan varias señales y estas se comprimen generalmente para ahorrar espacio en los sistemas de datos, o sea, para enviar un solo pulso y que sean de mayor entendimiento. Luego tenemos lo que es la transmisión inalámbrica. Tenemos la modulación, que bueno, es modular la onda, por lo menos como vimos en sistemas de radio tenemos el FM, pero para los electrocardiogramas tenemos por lo menos el VCO, que es el que se utiliza. Tenemos los transmisores de radiofrecuencia que utilizan frecuencias especiales, ¿sí? Estas en nuestro caso suelen ser bastante pequeñas, menos de 1 miliwatt, que bueno, lo que hacen, como ya dije, es enviar información. Y tenemos la antena TX, que bueno, es la que se encarga de transmitir esta señal hacia el receptor. Ya cuando llegamos al receptor tenemos la antena RX, que bueno, es nuestra señal de recepción, o sea, recoge esa señal que se acaba de enviar, se filtra con un filtro RF o de radiofrecuencia, que lo que hace es limpiar la señal y le quita esos elementos de interferencia externa, porque ya sabemos que esta señal viajó. Luego tenemos el LNA y el atenuador, que el LNA es un amplificador de señales débiles y bueno, el atenuador es el elemento que atenúa señales que son muy grandes o muy fuertes, para que de esta manera el receptor no se vea como saturado. Y finalmente pasamos por la demodulación, que es recuperar esa información, recuperar la onda original, que es la que fue montada sobre la onda que ya modulamos. Es la onda demodulada. Entonces, tenemos luego el procesamiento del servidor central, donde está la señal analógica recuperada, donde lo que hace es que se extrae esa señal original que se transmitió. Tenemos la digitalización de nuevo con un ADC. Esto es solamente que es necesario. Y luego tenemos nuestra parte de procesamiento, que bueno, es interpretar, organizar y preparar esta onda que ya tenemos. Luego tenemos el área de almacenamiento y seguridad. Esta es bastante importante, ya que los datos médicos, como sabemos, son confidenciales y pueden haber problemas si en algún momento esto se filtra. Entonces, ¿cómo hacemos? Tenemos la comunicación de Wi-Fi médico, que no es más que, bueno, con qué tan rápido o en qué forma se transmite la señal hacia nuestro servidor. Estos servidores pueden ser internos en el hospital o pueden estar ubicados en otro lado. Generalmente se recomienda que sean locales para que no haya ningún tipo de hackeo. Tenemos los servidores centrales. Tenemos el CPU, el RAM, el SSD, que es la tarjeta de memoria, el buffer, que bueno, este sería como nuestro cerebro, por así decirlo, donde se van a gestionar todo ese tráfico de datos que estamos viendo. Luego tenemos nuestra base de datos que ya mencioné, que es donde se van a guardar toda esa información. Como esta puede ser local o puede estar exteriorizado, puede estar en la nube. Ya depende de nuestro diseño y lo que queramos lograr con esto. Tenemos la seguridad para evitar hackeos justamente. Tenemos diferentes tipos de cifrados
para que nuestra señal, si en un momento es interferida, no sea tan fácil de obtener los datos que está llevando. Entonces, ¿qué hace? Nos protege nuestros datos, que es muy importante. Y tenemos la redundancia, que pueden ser vistos como un servidor espejo, que es un segundo servidor si en algún momento nuestro servidor principal falla. Entonces él lo que va guardando es lo mismo que el servidor principal, pero de manera, ¿sabes? Pero por si en algún momento se apaga o perdemos datos por alguna falla, él está listo y ya ha respaldado toda la información. Finalmente tenemos la visualización y monitoreo central, que bueno, el software de monitoreo puede ser la interfaz NEC, como ya la mencioné empezando, que es un programa que muestra información de todos los pacientes, o sea, historia clínico, datos de telemetría actuales, todos esos elementos. Tenemos nuestras pantallas y los tableros, que ya también los explicamos, que son vistos en nuestros monitores, pueden ser centrales, individuales, o si estamos utilizando la nube, también se pueden utilizar. Todo esto para que finalmente el personal médico, bueno, tenga sus advertencias, o sea, pueda ver todos esos datos que le estamos enviando, pueda actualizar las historias clínicas, pero pasa por muchísimos pasos para volver. O sea, si lo queremos ver muy reducido, pasa del paciente a los sensores, que después pasan a los transmisores, a los receptores, a los receptores, luego a las pantallas, y ahí finalmente es cuando lo ven los médicos. Entonces pasa por muchos puntos para que justamente los doctores lo puedan observar. Bueno, finalmente, realmente este proyecto fue bastante desafiante, pero nos vamos con un buen sabor de boca, ya que es bastante interesante. Sabemos que nos sirve para nuestra carrera realmente. O sea, es algo que se utiliza diariamente en los hospitales. Y bueno, nos hizo investigar, gracias a los compañeros que llegaron a ir al hospital, que nos pudieron compartir la información. Y muchas gracias a usted, profesora, por el semestre, por darnos la oportunidad. Bueno, hasta aquí llega nuestro recorrido. Esto fue todo por este episodio. Esperamos que les haya gustado este recorrido completo por el diseño y funcionamiento de un sistema de telemetría médica. Este proyecto nos permitió entender cómo se integran sensores, transmisión inalámbrica, protocolos de seguridad y servidores para lograr una óptima supervisión médica confiable y continua. Este tipo de desarrollos no solamente son importantes a nivel técnico, sino que también están cambiando la forma en la que cuidamos a las personas, en este caso a nuestros pacientes. Así que no se trata solamente de cables y datos, sino que estamos hablando de vidas. Así que gracias por acompañarnos y hasta la próxima.